Hablaré del tercero y el cuarto, recordándoles una vez más que estamos hablando de este pensamiento: Señor, ayúdame a dirigir la iglesia. Amén. Y ayer les recordaba que cada uno de nosotros, a pesar de quizás no tener algún nombramiento, cada uno de nosotros como miembros de la iglesia de Dios tenemos un liderazgo. Y nosotros no podemos olvidar esta realidad, que lo que nosotros hacemos en esta vida de alguna manera u otra va a influenciar a la gente que nos rodea, ya sea para bien o sea para mal. Y cuando pensamos en el liderazgo, creo que las instrucciones que hemos encontrado en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 18 son muy buenas instrucciones para nosotros como líderes. El tercer y cuarto punto, hermanos, que yo quiero mencionar como parte de este mensaje es que nosotros debemos experimentar, como dice la Biblia, que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y que nosotros siempre podamos proporcionar las cosas que son honestas y las cosas que son buenas. El apóstol Pablo le advierte a sus lectores, a los que van a leer su epístola, a ellos les advierte acerca de su manera de vivir. Les advierte acerca de las modas de este mundo. Gloria a Dios. Ambas de las cuales son falsas y son pasajeras. Gloria a Dios. El mundo pasa y sus concupiscencias pasan. Amén. 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 Mas aquel que guarda y vive y cumple la palabra de Dios permanece para siempre. Así que Él le advierte a la iglesia y nos advierte a nosotros que hemos leído su epístola también en la iglesia de Dios, que nosotros tengamos mucho cuidado con nuestra manera de vivir y las modas pasajeras de este mundo. La transformación acerca de la cual habla Pablo aquí consiste de una renovación de nuestra mente. Amén. Que ya no pensemos como antes hemos pensado, sino más bien que día tras día nuestro pensamiento sea renovado. Habrá lugar en nuestra vida, amado hermano y hermana, como cristiano y como miembro de la iglesia de Dios, de mejorar en nuestra caminata con el Señor, o quizás ya hemos llegado al pináculo. Amén. Gloria a Dios. De la perfección en nuestra vida. Yo creo que si yo soy honesto con mí mismo, hermanos, como ya les dije ayer, yo tengo un deseo y quiero y sé que hay espacio o hay lugar en mi vida para yo ir mejorando. Amén. Para ir cambiando, para ser transformado, no cambiando la palabra, no mejorando la doctrina, no, pero que mi vida cada día más y más se vaya sujetando a la voluntad de Dios. Y que cada día mi corazón se vaya purificando y limpiando, y que me vaya despojando cada día más de las cosas que suelen detenerme y suelen impedir que yo haga la perfecta voluntad de Dios. Y que yo la pueda experimentar. Yo no quiero solamente hablar de la voluntad de Dios, hermanos. Yo no quiero solamente leer una lista de lo que puede ser la voluntad de Dios. Yo quiero experimentar cuál sea la perfecta voluntad de Dios. Hay una diferencia en hablar y aún
aún llegar a conocer lo que pueda ser la voluntad de Dios, pero me pregunto, ¿qué será experimentar acá en mi vida, en el interior de mi corazón? ¿Qué será? Gloria a Dios. Experimentar no solamente la voluntad de Dios, pero cuál sea la perfecta voluntad de Dios. ¡Hey, gloria a Dios! ¡Aleluya! La perfecta voluntad de Dios. Amén. Es lo que el apóstol Pablo deseaba para los hermanos, y es un buen deseo, ¿verdad? Que nosotros podamos cada día Amén, gloria a Dios. experimentar qué es la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Nosotros podemos vivir en esa esfera de vivir día tras día experimentando la perfecta voluntad de Dios. Yo les vuelvo a recordar, yo no les hablo a ustedes desde un punto de vista de ya haber logrado estas cosas, pero hermanos, yo prosigo al blanco. Amén. Yo prosigo al blanco porque yo quiero, hermanos, como decía ayer también en cuanto a ser consistentes en la fe. Yo no quiero un día estar, hermanos, acá arriba en mi caminata con el Señor y otro día andar por el suelo y así todos los días subiendo y bajando. Yo quiero permanecer caminando y experimentando cuál sea la perfecta voluntad de Dios para mi vida. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Esta transformación de la cual habla el apóstol Pablo consiste en la renovación de nuestra mente, lo cual denota un entendimiento o comprensión, lo cual entonces tiene que ser implementada en nuestras vidas. ¿Sabe usted que la Biblia dice que el pecado está en aquel que sabe hacer el bien y no lo hace? Amén. Amén. Y las cosas que se encuentran escritas en este sagrado libro no son solamente para que nosotros oigamos y no las hagamos. El propósito de Dios es que nosotros oigamos, las recibamos y nosotros las implementemos en nuestra vida. Usted sabe que el maestro, él enseñó que el hombre imprudente, él lo comparaba a aquel que edificó su casa sobre la arena, aquel que escuchaba pero no hacía y no cumplía con su palabra. Pero al hombre sabio y prudente, él dijo, es como aquel hombre que edifica su casa sobre la roca. Aquel que oye mi palabra y hace mi palabra. Gloria a Dios. Y yo, hermanos, como cristianos primeramente, y en segundo lugar como miembros de la iglesia de Dios, y en tercer lugar, ya que todos nosotros queremos que la iglesia brille y crezca y aumente, y queremos que la iglesia se vea bonita, sabe que usted, como un miembro individual, tiene esa grande responsabilidad de implementar las cosas que usted ya conoce de la palabra de Dios y que se ha transmitido a través de la iglesia de Dios. Implementar esas cosas en nuestra vida. No esperar que otras personas o su hermano cumpla con esas cosas. Yo quiero cumplir con esas cosas. Usted cumpla con esas cosas. Y nosotros veremos a la iglesia de Dios fortalecida y poderosa y hermosa en este mundo. El apóstol Pablo dijo para que experimentéis cuál sea la perfecta voluntad de Dios. Es lo que nosotros queremos experimentar, ¿verdad? Lo que es aceptable para el Señor. Y esto, hermanos, cuando nosotros empecemos a ser renovados día tras día y nosotros empecemos a caminar en el Espíritu, experimentando cuál sea la perfecta voluntad de Dios, esto va a afectar nuestros corazones. Gloria a Dios. ¿Qué dice el versículo 3 ahí? Si se digo pues por la gracia que me es dada, ¿a
cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Qué lindo consejo de la palabra de Dios. Amén. Sino que piense de sí con templanza conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si ministerio en servir, o el que enseña en doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Es decir, hermanos, cada uno de nosotros tenemos nuestro lugar en el cuerpo. Y ahí donde Dios nos puso, nosotros debemos aplicarnos a ese trabajo y hacer el trabajo que está a nuestro alcance y el trabajo que Dios nos ha dado. Y cuando nosotros hagamos lo que Dios nos ha dado a hacer, nosotros haremos bien. Amén. Nadie puede cumplir con el deber y la responsabilidad que a ti te ha dado Dios como miembro o ministro en la iglesia de Dios. Gloria a Dios. Pero también es verdad que si yo me salgo de ahí para querer hacer el trabajo de otro, el cuerpo se encontrará en conflicto y se verá enfermo. Amén. Gloria a Dios. Nuestro amor, dice la Biblia, debe ser un amor sin fingimiento, aborreciendo lo malo. Amén. Amén. Estamos hablando, hermanos, de el estilo de vida. Estamos hablando de probar las cosas, experimentar las cosas que le agradan a Dios. Y que en toda cosa debemos ser honestos. Amarnos los unos a los otros sin fingimiento. Amén. Amén. Si hay algo en mi corazón en contra de mi hermano o de mi hermana, de nada sirve decir te amo hermano o te amo hermana. Aleluya. Si hay algo en nuestro corazón, ese es un amor con fingimiento, falso y no verdadero. Pero la Biblia dice que debemos amarnos los unos a los otros sin fingimiento. Que cuando yo diga te amo, pastor, lo sienta en mi corazón. Aleluya. Que cuando yo le dé la mano y lo salude y le diga le amo hermana, le amo hermano, que lo diga con todo mi corazón, sin fingimiento. Aleluya. Llegados a lo bueno, aborreciendo lo malo, amándonos los unos a los otros con caridad fraternal, proveyéndonos con honra los unos a los otros, en el cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Qué linda es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Nosotros no debemos ser descuidados en nuestra manera de vivir para Cristo. Amén. No debemos ser descuidados en nuestras responsabilidades como miembros de la iglesia de Dios. Amén. En el cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Gloria a Cristo. Hay que entender, hermanos, nuestra responsabilidad como cristianos y hay que entender nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia de Dios. Aleluya. Gozosos en la esperanza. Amén. Sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe usted que esta es la buena voluntad de Dios? Gloria a Dios. Amén. ¿Sabe usted que esta es la voluntad de Dios?
que con cada amanecer y cada anochecer, hermanos, usted pueda gozarse en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y que nosotros, hermanos, le sirvamos a Él con alegría y con felicidad. Que nosotros, gloria a su santo y poderoso nombre, estemos dispuestos a sufrir en la tribulación. Yo creo que en esta vida es preferible a sufrir en Cristo que gozarnos en este mundo perdido. Amén. Que la Biblia dice que debemos ser sufridos en la tribulación. Amén. Gloria a Dios. Constantes en la oración, comunicando a las necesidades de los santos. Amén. Mire, hermanos, si nosotros sabemos que nuestro hermano tiene una necesidad, y cuando hablamos de necesidades no estamos hablando solamente del pan cotidiano, estamos hablando también de una necesidad espiritual. Si su hermano o su hermana se encuentra desanimado, hay una necesidad. Si su pastor está afligido, hay una necesidad. Por eso que nosotros, hermanos, pedimos que debemos orar los unos por los otros y estar atentos y vigilar, hermanos, para ver la necesidad. Que Dios nos abra los ojos, que el Señor toque nuestro corazón para que podamos reconocer, hermanos, y identificar las necesidades que hay entre nosotros. Amén. Para poder suministrar a esas necesidades. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Bendecir a los que os persiguen. Bendecir y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Unánimes entre vosotros. No altivos, mas acomodados a los humildes. Gloria a Dios. No seáis sabios en vuestra opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Amén. Delante del pastor debemos procurar lo bueno. Debemos vivir como cristianos delante de los hermanos. Debemos procurar lo bueno delante de nuestro supervisor. La Biblia dice que debemos procurar lo bueno delante de todos los hombres. Amén. Gloria a Dios. Estamos hablando de Señor, ayúdame a dirigir la iglesia. Y yo ya les he dicho que todos nosotros de alguna forma u otra vamos a influenciar la vida de otras personas. Por eso que la Biblia dice que debemos procurar o esforzarnos por hacer el bien delante de todos los hombres, porque para ellos, hermanos, nosotros somos cartas escritas y leídas por todos los hombres. ¡Aleluya! Hay que hacer el bien, hermanos, delante de todos los hombres. Aleluya. Hay que ser cristianos en los servicios y hay que ser cristianos afuera de los servicios. Aleluya. Hay que ser cristianos en esta convención y hay que ser cristianos al regresar a nuestras casas. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tener paz con todos los hombres. Nosotros, hermanos, no estamos tratando de hacer solamente lo bueno delante de los ojos de Dios, sino también estamos, hermanos, reconociendo nuestra necesidad de tener cuidado de nuestra conducta frente a los demás. Nosotros, hermanos, no podemos darnos el lujo en este mundo, hermano, que ya está cansado de un cristianismo falso. Nosotros no podemos darnos el lujo en la iglesia de Dios de que se diga lo mismo de la iglesia de Dios. Gloria a Dios. Ah, Amén.
pastores y ministros y líderes de la iglesia de Dios, no podemos nosotros darnos el lujo en estos días del fin de que nosotros por nuestra conducta y nuestras acciones seamos puestos en los mismos niveles de otras organizaciones, Aleluya. de otros ministros. Aleluya. Ya se habla suficiente cosas negativas del cristianismo y de llamados ministros. Que Dios nos ayude para que no se diga lo mismo de nosotros en la iglesia de Dios. Aleluya. ¿Y cómo podemos evitar esto? Cuide su conducta. Amén. Aleluya. Tenga cuidado de su comportamiento. Tenga cuidado de lo que sale de su boca. Tenga cuidado de las decisiones que usted tome. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando nosotros pensamos en creyentes maduros, es lo que nosotros queremos ser, hermanos, creyentes maduros, ya crecidos en la iglesia de Dios. Amén. Amén. Y en los creyentes maduros, nuestra consistencia y nuestra honestidad va a jugar un papel muy grande en nuestra efectividad como líderes en su iglesia. Y yo quiero recordarles, hermanos, de Ananías y Zafira, la deshonestidad de ellos trajo sobre ellos el juicio de Dios. Y es posible que usted y yo no enfrentemos a esa misma clase de juicio o castigo, pero debemos nosotros tener mucho cuidado con nuestras acciones en la iglesia de Dios. Aleluya. Especialmente nosotros que ya somos ministros de la iglesia de Dios, pero todos nosotros debemos tener cuidado de nuestras acciones, porque esas acciones y esas decisiones, hermanos, pueden tener consecuencias, o también, si son buenas decisiones y buenas acciones, pueden tener su galardón. Amén. Pero lo que estoy tratando de decir aquí en esta mañana, hermanos, es animarnos a todos a la sobriedad en nuestra vida como cristianos maduros. Amén. Amén. La quinta y la sexta cosa que quiero mencionar, debemos leer 1 Corintios capítulo 12 y leer hasta el 26. 1 Corintios 12. Versículo 12 hasta el 26. Aquí, hermanos, lo que nosotros queremos identificar en cuanto a al quinto y sexto punto, es que nosotros debemos en la iglesia de Dios, cuando tenemos este pensamiento, Señor, ayúdame a dirigir la iglesia, debemos tener muy presente en nuestras mentes que es necesario reconocer el valor de los demás. Y también que el cuerpo debe ser utilizado según el propósito de Dios. No el propósito suyo y no el propósito mío, sino según el propósito de Dios que se encuentra en la Biblia. Cada miembro de la iglesia tiene un valor. Cada miembro de la iglesia es importante. Cada miembro de la iglesia es necesario, gloria al Señor. Y no podemos pasar por alto esta verdad bíblica. No hay mejor manera de explicar esto sino con el leer la hermosa descripción que encontramos en 1 Corintios 12, empezando del versículo 12.
Léalo por favor, hermano. Amén, hermano César, léalo. Del 12 hasta el 26. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también en Cristo. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu, pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por qué eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. ¿Por qué? Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quiso. Que si todos fueran un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Mas ahora muchos miembros son, a la verdad, empero un cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te he menester, ni asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes mucho más, los miembros del cuerpo que parecen más flacos son necesarios, y a aquellos del cuerpo que estimamos ser más viles, a estos vestimos más honrosamente, y los que nosotros son menos honestos tienen más compostura, porque los que en nosotros son más honestos no tienen necesidad más de Dios. Ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos a los otros. Por manera que si un miembro parece, todos los miembros a una se duelen. Y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quizás usted se pregunte en esta mañana, ¿y quién tiene que ver estas escrituras con el tema del Señor? Ayúdame a dirigir la iglesia. Pero el asunto es, hermanos, que si nosotros no tenemos una perspectiva correcta y apropiada de lo que es el cuerpo de Cristo y la importancia de cada uno y el valor de cada uno de sus miembros, entonces no podremos lidiar y dirigir en su iglesia efectivamente, ni tampoco podremos influenciar de una manera positiva a los que están a nuestro alrededor. Aleluya. Es importante que usted como miembro, es importante que usted como pastor y usted como líder tenga una clara perspectiva de lo que es el cuerpo de Cristo. Y que cada miembro de la iglesia de Dios es importante y que cada miembro de la iglesia de Dios vale la pena. Vale la pena invertir nuestro tiempo. Vale la pena invertir oración. Vale la pena darle seguimiento. Vale la pena tocar su puerta. Vale la pena hablar con él, orar con él, amarlo y abrazarlo. Vale la pena. Gloria a Dios, aleluya.
Cristo hubiera venido a este mundo por una sola alma. Amén. Él hubiese sufrido todo lo que sufrió si solamente una alma se entrega a Él, dando su cuerpo, permitiendo que su cuerpo fuese quebrantado, sufriendo los azotes, sufriendo el menosprecio, sufriendo los clavos y la lanza en su costado. Él lo hubiese hecho si solamente un alma se entrega a Él. Porque para Él vale la pena. Usted vale la pena. Amén. Nosotros, hermanos, en la iglesia de Dios, todos nosotros, miembros y ministros, porque somos un cuerpo. Amén. Amén. Trabajando juntos. Amén. Gloria al Señor. Debemos tener un claro entendimiento. Aleluya. Una clara perspectiva del Gloria a cuerpo Dios. de Cristo, que cada miembro es importante y vale la pena. Nosotros tenemos que tener, hermanos, en nuestro pensamiento no la voluntad nuestra, pero la voluntad de Dios con respecto a cada miembro. Usted y yo sabemos que Dios no quiere que nadie se pierda. Amén. Este asunto no se trata de mi voluntad o de la suya, se trata de la voluntad de Dios. Él no quiere que nadie perezca. Aleluya. Y nosotros, sabiendo eso, debemos ir también hasta los confines de la tierra. Amén. Con el fin de que no se pierda ese miembro. Usted y yo sabemos, especialmente los ministros, lo que cuesta ganar un alma. Y lo que cuesta que esa alma entre a la iglesia. Y muy a menudo somos muy propensos a no luchar por ellos. Aleluya. Tenemos que luchar por ellos. Pelear por ellos. Gloria a Dios. Sobre nuestras rodillas, pero hermanos, la oración no es el todo. Tenemos que ir. Amén, amén. Amén. Tenemos que buscarlos. ¿Por qué? La Biblia nos dice que nosotros debemos considerarnos a nosotros mismos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que tener y ser muy conscientes de la voluntad de Dios para cada miembro. Porque a medida que ellos busquen de Dios con todo su corazón y a medida que ellos se rindan a Él, y el Espíritu Santo los puede guiar y los puede dirigir para que ellos puedan, hermanos, ocupar su lugar de nuevo como buenos miembros de la iglesia de Dios. Gloria a Dios. Pero ni usted ni yo podemos efectivamente dirigir a menos de que nosotros reconozcamos y que nosotros, hermanos, sepamos cómo animar a nuestros hermanos y hermanas del cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Efesios 4, versículos 15 y 16. Efesios 4, versículos 15 y 16. Gloria al Señor. Amén. Léalo, hermanos, si lo tienen ahí, por favor. Capítulo 5. Capítulo 4, versículo 15 y 16. Gloria a Dios. Dice: ande siguiendo a la verdad, en amor crezcamos en toda cosa en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las coyunturas de su alimento, que recibe según la operación cada miembro conforme a su medida, toma aumento del cuerpo, edificándolos en amor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted y yo sabemos, hermanos, que la caridad o el amor es el todo. Y aquí la Biblia dice que nosotros debemos seguir la verdad en amor. En la traducción de habla inglés, esta escritura dice hablando la verdad en amor.
Y yo, hermanos, estoy animando en esta mañana que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor no fingido. Que nosotros cuando hablemos la verdad sazonada con amor. Que no nos tomemos la libertad de decir lo que queramos decir y que no hayamos orado y que no hayamos pedido a Dios que Él sazone nuestro hablar con el amor de Cristo. Pero reconociendo que cada miembro de la iglesia de Dios es importante y cuando les hablemos queremos hablarnos los unos a los otros con amor. Aleluya. Gloria a Dios. El último punto, hermanos. Séptimo. Dios. Es el de reconocer nuestra posición en liderazgo o en el liderazgo. Gloria a Dios. Nosotros debemos reconocer, hermanos, la tremenda responsabilidad que tenemos y debemos entender, hermanos, esta posición en el liderazgo. Efesios 4, versículos 11 al 13. Y alguien más, Romanos 12, 3. Y hay otra escritura aquí, 1 Corintios 15, 9 al 10. Y una última escritura, Mateo 20, 25 al 28. Vuelvo a repetir para que me ayuden con ella. Hermanos ministros aquí, por favor. Efesios 4, 11 al 13. Romanos 12, 3. 1 Corintios 15, 9 y 10. Y Mateo 20, versículo 25 al 28. Estamos hablando de reconociendo nuestra posición en el liderazgo. Es el séptimo y último punto que haré en este mensaje. Miremos entonces Efesios 4, 11 al 13. Léalo, hermano, por favor. Gloria a Dios. Efesios 4, 11 al 13. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Y Él mismo dio unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrina de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Ahí está bien, hermano, gracias. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos hablando ahora, mis estimados ministros y pastores, especialmente. Aunque vuelvo a decir, el mensaje es para todos nosotros porque es posible que algún día Dios te llame a ti al ministerio. Tú que no eres ministro en este momento, es posible que en un futuro muy cercano Dios te llame o quizás ya esté Él tocando las puertas de tu corazón para que entres al campo de labor y al ministerio. Pero para los que ya son ministros y son pastores en la iglesia de Dios, estamos hablando de reconocer nuestra posición o nuestro lugar en el liderazgo. La Biblia dice que Dios dio algunos. Amén. Y Él mismo dio unos. Ciertamente, dice la Biblia, apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores. ¡Qué gran privilegio! Pero qué tremenda responsabilidad. Gloria a Dios. Amén. Que algún día nosotros tendremos que rendirle cuentas a Dios por el llamamiento que Él hizo en nuestra vida. El llamamiento de Dios es sin arrepentimiento. Y nosotros como ministros no estamos en la posición para
4, que aquellos que Dios ha dado a la iglesia como pastores y evangelistas, tampoco nosotros como miembros individuales o particulares tenemos el lujo de aceptar o rechazarlos. Dios los dio. Y lo que Dios ha dado es bueno. Amén. Aleluya. Lo que a nosotros nos corresponde es orar por ellos, para que ellos también día tras día puedan ir experimentando cual sea la buena voluntad de Dios. Aleluya. Para que ellos puedan ser buenos ministros, para que ellos puedan ser buenos predicadores, para que ellos puedan ser una llama de fuego llenos del Espíritu Santo, Aleluya. que puedan alimentar a la iglesia de Dios. Aleluya. Como dije en el principio, nosotros todos, hermanos y hermanas, jóvenes y ancianos, tenemos un papel que jugar en el asunto del liderazgo. Ore por sus líderes, ore por sus pastores, ore por los evangelistas y maestros de la iglesia de Dios, porque a través de nuestras oraciones ellos también pueden llegar a ser todo lo que Dios quiere que ellos sean, para la gloria de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya. Y el ministro tiene que saber, Gloria a Dios. pegándonos al pensamiento de la predicación del hermano Banuelos, dice la Biblia que son dados para la edificación del cuerpo de Cristo, Gloria a Dios. Amén. no la destrucción del cuerpo de Cristo. Aleluya. Amén. Amado y estimado colaborador Gloria a Dios. y ministro de la iglesia de Dios, tenga cuidado con la iglesia de Dios. Tenga cuidado con la iglesia de Dios. Amén. No solamente en las decisiones que usted tome, pero en su preparación para alimentar las ovejas que son del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Debe haber la mejor preparación posible, porque no le estamos predicando a cualesquiera personas, Aleluya. no le estamos predicando a cualesquiera ovejas, Amén. le estamos predicando a la iglesia de Dios. Amén. Aleluya. En la iglesia de Dios tiene que haber siempre pastos verdes y deliciosos, hablando espiritualmente, de lo cual nuestros miembros puedan alimentarse, para que ellos puedan ser fuertes miembros y ovejas de Jesucristo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Generalmente, como cristianos, nuestra responsabilidad en las cosas fundamentales o en las cosas básicas nos van a poner, les vuelvo a decir, en una posición para poder dirigir a otros. Pero específicamente hablando en el liderazgo ministerial, nosotros podemos o debemos reconocer a una perspectiva un poco diferente. Pero es bueno que nosotros entendamos, todos nosotros entendamos. Y esto es la perspectiva y el comportamiento del ministro en el cuerpo de Cristo. Amén. Hay que leer lo que dice Romanos 12:13. ¿Quién lo tiene aquí, hermanos ministros? Léalo, por favor, rápidamente. Romanos 12 y 13. Romanos capítulo 12. Gloria a Dios. Comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Romanos 12, 13. 3. 3 o 3. Dije 13, pero es 13, hermano. Léalo. Gloria a Dios. Yo me equivoqué ahí. 12, 13. 3. Amén. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual,
que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Aleluya. Hablando específicamente a los ministros de la iglesia de Dios, hermanos, cada uno de nosotros no debemos tener más alto concepto de sí que el que debemos tener. Nosotros no somos señores sobre la heredad de Dios. Nosotros somos siervos de la gente que está debajo de nuestro cuidado. Amén. Dios. 1 Corintios 15, versículos 9 y 10. Léalo, hermano, por favor. Amén. Gloria a Dios. Esta es, hermanos, por lo menos es el espíritu que mostró el apóstol Pablo, que fue el gran apóstol Pablo. Amén. Un hombre poderoso en la predicación y poderoso en la enseñanza y poderoso en señales y milagros. ¿Quién dudará de él, que él es el gran apóstol Pablo? Pero el apóstol Pablo nos demuestra lo que debe ser nuestra perspectiva como ministros en la iglesia de Dios. Él dice, porque soy, ¿cómo dice, hermano? Gloria a Dios. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol. Y no soy digno de ser llamado apóstol. Amén. Porque perseguía a la iglesia de Dios. Amén. Él era un pecador. Y él fue el mismo que dijo que estaba agradecido con Dios porque Dios vio bien salvarlo y ponerlo o meterlo en este ministerio. Y durante toda su vida él siempre se sintió humillado de pensar que el Cristo de la gloria lo sacara de ese fango de miseria y de ese pecado y de ese error, y que a él lo pusiera en el ministerio. Aleluya. Él nunca se llenó de orgullo, nunca se ensanchó, nunca, hermanos, fue un hombre altivo. Aún en este momento de su vida, él dijo, yo soy el menos de todos. Gloria a Dios. Porque antes yo era un malvado y un pecador y perseguía a la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Pero por la gracia de Dios, lea ahí, hermano. Pero por la gracia de Dios Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no soy digno de la gracia de Dios que fue conmigo. Amén. Qué lindo espíritu de este gran siervo de Dios. Amados hermanos ministros, si hoy usted está en el ministerio en alguna capacidad, no olvide nunca jamás que usted es lo que es por la gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y que nosotros no somos merecedores ni tampoco somos dignos de su gracia. Pero por gracia salvos somos nosotros. Por gracia soy pastor, por gracia soy ministro, por gracia soy evangelista, por gracia soy líder. Y nunca, hermanos, debemos permitir que perder de vista este espíritu que nosotros debemos llevar. Es solamente por la gracia de Dios que somos lo que somos. Aleluya a Dios. Mateo 20, versículo 25 al 28 nos da un gran ejemplo de lo que es el siervo en el ministerio. Y creo que no hay mayor ejemplo que podemos encontrar en esta vida o en la vida venidera que el ejemplo de Cristo Jesús, nuestro Aleluya. Señor. Mateo 25 al 28, ¿qué dice, hermano? Mateo 20, 25, 28. Sí, hermano. Amén. Dice así. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que
quisiere entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor. Y el que quisiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aleluya, gloria a Dios. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Si alguien era digno de toda la gloria y de toda la honra, Aleluya. si alguien era digno de ser adorado y alabado, y si alguien fue digno de ser respetado, Aleluya. gloria al Señor, y de ser servido, fue Aleluya. el Cristo de la gloria, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Pero Él dijo, yo no he venido para ser servido, sino que vine para servir. Vine para ayudar. Vine para amar y cuidar, gloria al Señor. Sí, hermanos, nosotros debemos reconocer nuestra posición en el liderazgo. No estamos aquí para ser servidos, sino para servir. Amén, gloria a Dios. Qué tremendo ejemplo nos da la palabra de Dios. Nosotros debemos olvidarnos de que es importante tener autoridad. Claro que tenemos autoridad como líderes y como pastores y esas cosas, hermano. Él mismo dijo que toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Aleluya. Y si Cristo tiene toda potestad, no nos queda nada a nosotros excepto lo que Cristo nos extienda. Aleluya. Y cuando Él nos extiende esa autoridad y ese poder, debemos tener mucho cuidado lo que hacemos con Él. Amén, gloria a Dios. Porque aún en eso algún día Dios nos va a llamar a cuentas. ¿Qué hiciste con mi iglesia? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué hiciste con mi iglesia? Amén. Pienso en la posición de supervisor general. Usted tiene que saber que el supervisor general está sujeto a Dios, pero no solamente a Dios, sino también a la Asamblea General. Yo también tengo a quien rendirle cuentas, a Dios y a la Asamblea General. Pero este pensamiento no se relega o no se deja solamente para el supervisor general. En realidad, debe ser el trabajo de cada iglesia local y a cada nivel de la iglesia. En otras palabras, el pastor debe tener la misma perspectiva de que él no puede elevarse a un lugar de que porque yo digo, así se tiene que hacer. Gloria a Dios. O el ministro no puede llegar a elevarse a ese punto también de que porque yo digo así se tiene que hacer. Tenemos que nosotros como ministros, pastores y líderes deshacernos de esa mentalidad, sino más bien trabajar en conjunto con nuestra iglesia local. Aleluya. Y juntamente orando y juntamente teniendo cuidado de los asuntos espirituales, nosotros juntos en la iglesia de Dios podemos tener éxito espiritual. Como líderes en la iglesia de Dios, nosotros tenemos que recordar que no somos o no tenemos señorío sobre el pueblo, sino más bien que estamos aquí para proveer todo lo que se necesite, de modo de que cada miembro de la iglesia tenga éxito espiritual también. Debemos tener la capacidad para dirigir y conducir Aleluya. y guiar de la mejor manera posible para que nadie se pierda de la iglesia de Dios. Vuelvo a recordar lo que dice la Biblia: el que es el más grande entre nosotros es siervo de todos. Amén. Aleluya. Hermanos, yo soy siervo suyo. Yo quiero que usted lo sepa. Yo soy su siervo. Gloria a Dios. Si en algún momento usted necesita algo, hermano o hermana, no dude en comunicarse conmigo.
que yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance por ayudarle para que usted tenga éxito espiritual y tenga éxito como miembro de la iglesia de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no, hermanos, no estoy intentando de ninguna manera quitar o remover respeto o cariño y amor por el trabajo del ministerio. Pero una cosa siempre he aprendido, que el respeto no se demanda, sino que se consigue a través de nuestro amor y Gloria a de Dios. nuestro esfuerzo. Se gana la confianza de la gente. Amén. Gloria a No Dios. se demanda el respeto, no se demandan esas cosas, sino que se gana a través de nuestro comportamiento y amor por ellos. Nosotros amamos a los que están sobre de nosotros en el Señor. Amamos a nuestros pastores, amamos a nuestros ministros, amamos a nuestro supervisor nacional. Les amamos con el corazón. Aleluya. En esta tarde yo le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por todo el cuerpo. Y le doy gracias a Dios que en la multitud de consejeros hay seguridad. Al final, hermanos, con todos los esfuerzos que usted haga como miembro, o todos los esfuerzos que usted haga como ministro, nosotros, hermanos, debemos no perder de vista que el Señor es nuestra ayuda y Él es nuestra fortaleza, y diariamente debemos decirle a Él: oh Señor, ayúdame a dirigir la iglesia. Gloria a Dios. Les Aleluya. pido en estos momentos que se pongan de pie, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Me pregunto si, no sé si aquí podemos cantar el canto Cuán grande es Él. Yo no lo voy a dirigir, yo no lo voy a cantar, yo no soy músico, pero aquí los músicos y los hermanos que nos ayuden a cantar. Gloria a Dios. Así que pasen, hermanos, hermanas, que nos van a ayudar. Vamos a entonar este canto y así le dejo este lugar a nuestro supervisor nacional. Amén. Alabemos al Señor, hermanos. Démosle gloria a Él. Sabemos que Él es con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén.